martes 29 de octubre del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy Jesús nos hace una pregunta en su Evangelio. ¿A qué se parece el reino de Dios? Yo creo que esta frase la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿De qué se trata el reino de Dios? Escuchemos primero nuestro Evangelio del día de hoy y después, usando alguna información de un teólogo que se llama William Burton, voy a tratar de explicar de qué se trata el reino de Dios. Él da una explicación muy bonita. Hermanos y hermanas, nuestro evangelio el día de hoy está tomado de Lucas capítulo 13, versículos 18 al 21. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en los evangelios Jesús nos da varias parábolas con las cuales compara el reino de Dios. Nos da la parábola del sembrador, donde dice: salió el sembrador a sembrar, y al sembrar parte de la semilla, todo aquello que cayó en tierra buena, tierra pedregosa, tierra espinosa. Después también nos habla de la parábola de la cizaña. El reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo, pero llegó el enemigo y sembró mala semilla. También las dos parábolas que nos regala el día de hoy, que es el grano de mostaza y lo que es la levadura. O también el tesoro escondido en un campo, ¿recuerdan? O lo que es la perla preciosa. O también cuando dice que el reino de Dios es semejante a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Jesús nos ofrece todas estas analogías, todas estas comparaciones para que entendamos de qué se trata el reino de Dios, pero aún así creo que no nos queda muy claro, ¿verdad? Como que seguimos batallando un poco para entender en sí de qué se trata el reino de Dios, construir el reino de Dios, porque incluso yo también lo menciono mucho en mis reflexiones. Y el primero que nos enseña, que nos da un ejemplo de cómo construir el reino de Dios y que lo hace visible, pues ya sabemos que es Jesucristo. Y Jesucristo lo hace con sus palabras, lo hace con sus acciones. Jesucristo hace visible el reino de Dios cuando curó a muchas personas. Hizo visible el reino de Dios con sus actos de compasión por las personas que más lo necesitaban, por personas que eran rechazadas por la sociedad. Era un Jesús que iba y abrazaba y ayudaba y hacía el bien sin esperar nada a cambio. Eso es lo que hizo Jesús en su tiempo, pero nosotros, ¿qué podemos hacer el día de hoy? ¿Cómo podemos hacer que el reino de Dios sea visible en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestras casas, en nuestros grupos parroquiales, en nuestras iglesias? ¿Qué podemos hacer nosotros? A ver, miremoslo primero de esta forma. Jesús nos habló de una semilla. ¿Verdad que es muy bonito plantar la semilla y que a los 4 o 5 días regresamos y de repente ya vemos un brote, ya está la planta ahí? Nosotros no vimos, no supimos, a pesar de que ya sabemos de qué se trata todo lo que es la fotosíntesis, de cómo crece una semilla y cómo se va desarrollando. No vimos qué fue lo que está pasando. De lo único que nos dimos cuenta es cuando ya estaba la planta ya arriba afuera. Muchos de nosotros hacemos ese tipo de actos en nuestras familias. Por ejemplo, te han organizado una fiesta de cumpleaños sorpresa. Es algo bonito, ¿verdad? Bueno, tú no te das cuenta de lo que pasa. Eh, Vamos a decirlo, tú eres el de la sorpresa. Te quieren dar una sorpresa a tu familia. Y sin que tú te des cuenta, ellos se andan organizando, andan haciendo, compran, van consiguiendo todo para que cuando sea el momento de darte la sorpresa, llegues tú nada más y te reciben, no sé, con un bravo, o de repente está todo oscuro y te felicita, ¿no?
Eso es un acto tan bonito en el que se construye el reino de Dios porque estás haciendo un bien a alguien. Y más cuando lo hacemos con esa mentalidad de tener a Dios y pensar en una bendición para esa persona y hacerle saber a esa persona que es importante en sus vidas, pues es un ejemplo de lo que se trata el reino de Dios. Por ejemplo, a mí me pasó hace como 3 años. Yo estaba viviendo en Albuquerque y se acercaba mi cumpleaños. Para esto, el día de mi cumpleaños me llegó un regalo, una cajita, y me regalaron una troquita y unos borradores y unos dulces. Yo no me daba cuenta de eso, pero el hecho de que toda mi familia está en México y yo estoy acá en los Estados Unidos, uno nunca espera eso porque ya te impusiste después de 15 años a no recibir cosas materiales el día de tu cumpleaños. Entonces mi hermana mayor me mandó un regalo con una carta y lo que es la troquita que te digo, pero ella se las ingenió para andar buscando la dirección, para más o menos calcularle que llegara en esa fecha y que todo se diera ahí en ese momento. Yo no me di cuenta de lo que mi hermana estaba haciendo, pero al recibir esa, ese regalo tan especial y luego más que viene de México y que nunca te lo esperas, pues te da una alegría, ¿no? Oh, ese es un ejemplo de construir el reino de Dios aquí en la tierra, porque haces el bien a alguien, le hace sentirse amado, especial. Y ya después mi hermana Marta me volvió a mandar otro paquete en otro cumpleaños cuando todavía vivía en Albuquerque. Pero quise compartirles esto la primera vez, cómo sucedió, porque después de tanto año de no recibir nada y luego te das cuenta del esfuerzo que hace la otra persona por dar, por hacer, por organizar, te da mucha alegría. Y muchas personas en nuestra familia, a pesar de que no lo miremos, hacen muchas cosas por nosotros. Y nosotros todavía somos muy mal agradecidos al punto de decir que no hacen nada por nosotros, que no se preocupan por nosotros, que no nos quieren, que no nos cuidan, que no nos prefieren. No sé, ustedes han de vivir, han de experimentar algo parecido. O quizá, miren, hay muchos hijos, hijas malagradecidos que en verdad a veces sí son muy egoístas y sí se olvidan. Pero quiero decirte que siempre hay alguien que se preocupa por ti, hay alguien que construye el reino de los cielos haciéndote el bien a ti de una u otra forma. Pero todavía para que entendamos más de qué se trata el reino de los cielos, ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo recoge todo lo que le tocaba, cuando el papá ya les da la herencia y este recoge todo y se va a un país lejano. ¿Qué era lo que hacía el padre? El padre todos los días salía afuera de su casa a ver si venía el hijo. Todos los días. Nunca dejó de hacer eso. Y llegó el momento en el que el joven se arrepiente y regresa, ¿no? Y viene en el camino, a lo mejor ensayando lo que es su discurso, de pedirle perdón a su padre. Y el padre, como siempre ha estado alerta, esperando que regrese, él lo ve a lo lejos. Y el hijo todavía no se da cuenta que el padre lo ha visto. ¿Y qué es lo que hace? El padre va a su encuentro y le da un abrazo y lo llena de besos. Eso es construir el reino de los cielos o construir el reino de Dios, que es la misma cosa. Este joven no se imaginaba cómo lo iba a recibir su padre, a lo mejor se imaginaba que lo iba a correr, que no lo iba a aceptar. Sin embargo, el padre lo estaba esperando constantemente. ¿O qué me dicen cuando tienes que entrar a lo que es al freeway o a la autopista o cuando tienes que entrar a una calle que está muy ocupada, llena de tráfico y de repente una persona delante de ti te da el paso? Después de que le batallaste, que a ver, hay muchas personas egoístas que se van de paso o se van poniendo y no te dejan pasar, y de repente hay una que se espera y te deja pasar a la fila, ya sea para que entres al freeway o a la calle ocupada o a la autopista. Eso es construir el reino de Dios aquí en la tierra. Pequeñas cositas, hermanos, pequeñas acciones que hacemos todos los días, incluso desde dar el buenos días en la calle, especialmente cuando te encuentras de frente a un anciano, una ancianita, que los saludes y les muestres tu respeto. Eso es construir el reino de Dios aquí en la tierra. Ayudar, dar limosna,
ayudar a los enfermos, ser amable con tu padre, con tu madre, ayudar en los quehaceres de la casa, eh, dar las gracias por lo que hacen por ti, a pesar de que a veces nosotros reprochamos a los demás que nunca nos dan, que nunca se preocupan por nosotros. Yo creo que hay un momento en el que tenemos que dar gracias porque en muchas ocasiones han construido el reino de Dios para nosotros, lo han hecho visible. Por eso Jesús nos dice constantemente, vayan y hagan lo mismo lo que yo hice. Nos invita a imitar al buen samaritano. Jesús quiere que tumbemos todas esas barreras que no hacen posible ver el reino de Dios aquí en la tierra. Aquello que es maldad, que es envidia, que son celos, que es enojo, que es estafa, aquello que solamente es egoísta. Eso son barreras que no hacen construir, que no nos dejan ver a ese reino de Dios aquí en la tierra. Hermanos, dejemos que la luz de Dios pase en nuestras vidas para nosotros llevar esa luz a aquellos que más lo necesitan. Entonces vayamos y ayudemos a los que están enfermos, a los que no tienen casa, a los niños que viven solos en la calle, aquellos que son abandonados, que son maltratados, los que están sufriendo hambre, los que están encarcelados, los que tienen alguna adicción. Ayudémoslos, démosle la mano, que no se queden solos, aquellos que están deprimidos, aquellos que tienen ansiedad, aquellos que en este momento están en una etapa difícil de su vida. Ayudémosles. Hagamos el reino de Dios visible para ellos y para nosotros. Espero que esta reflexión les ayude a entender un poquito más de qué se trata construir el reino de Dios aquí en la tierra. Hermanos y hermanas, que todos tengan un hermoso día y mañana para nuestra lectura del Evangelio de San Lucas tenemos el capítulo 3 y el capítulo 4. Meditemos estos capítulos, saquémosle jugo, si es posible saquen sus notitas, pero traten de vivir cada palabra que nos transmite y que nos cuenta el evangelista Lucas. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.